Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver? Sí, sí se observa. Sí. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces le seguí. Ahí. Ya. Listo. Entonces vamos a ver el desarrollo embrionario del sistema respiratorio. Por favor, prestar atención. Es muy corto, pero sí les voy a ir comentando lo más importante que tienen que tomar en consideración, que es las preguntas que yo voy a enviar al doctor, ¿ok? Para que las considere dentro de esta clase. Entonces tenemos que, yo soy la doctora Catherine Márquez, vamos a empezar. Tenemos... Maestra, Sí, dime. disculpe, se ve su pantalla, pero sus documentos, pero no se ve Eso es la lo que les diapositiva. estaba preguntando. A ver, vamos a ver. Ok, perfecto. Vamos a ver. Estoy otra vez. ¿Se pone el Chrome tab o el Windows? Creo que Windows, maestra. A ver, vamos a ver. ¿Pueden ver esto? Ah, sí, ahora sí, ya está el PP. Ah, ya, entonces sí, ya. Es el tercero, ya. Ok. Entonces, en cuanto al desarrollo del sistema respiratorio, está muy en comunión con el desarrollo del sistema digestivo, ¿sí? Entonces, tenemos que, en sus primeras etapas, el sistema respiratorio tiene esa comunicación directa con lo que sería la formación de todo el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que al realizarse el plegamiento, como vemos acá en esta imagen, del embrión, ¿sí? Una porción de la cavidad del saco vitelino, que va por acá, queda incorporada al embrión para formar el intestino. Entonces, las células, aquí vendría el saco vitelino, ¿sí? Las células de ahí migran y van a formar lo que sería la tercera hoja embrionaria, que es el endodermo, ¿no? Y ahí es donde se empiezan las células a ir cambiando y adquiriendo otras funciones, ¿no? Que en este caso es ir formando lo que es el endodermo, ¿sí? Entonces, como tenemos esa comunicación, este endodermo va a tener tres partes, la parte anterior, la parte media que va acá y la parte posterior. Nosotros, la mayoría de los autores lo divide en tres partes. Hay otros autores que lo dividen en cuatro, porque la parte del intestino anterior, que es todo esto, que es más largo, la dividen que la primera porción es la faringe y después ya vendría lo que sería el intestino anterior, ¿ok? Pero la mayoría dice que son tres partes nada más. Entonces, en la parte anterior están incluyendo este intestino faríngeo que aquí les estoy mencionando, ¿ok? Entonces, en esta parte de aquí va a empezar a haber un esbozo, ¿sí? Que es una saliente, como un saco, que va a irse formando del intestino anterior. Y aquí estamos viendo esta parte de acá, que va a ser el primordio de lo que va a ser el sistema respiratorio, ¿ok? Entonces tenemos que a la cuarta semana, que es cuando se va a formar lo que es el inicio del sistema respiratorio. Se forma el epitelio, el cual se va a desarrollar o se va a formar del endodermo y el tejido conectivo, el cartílago y la parte muscular se va a formar de la segunda capa embrionaria o hoja embrionaria, que sería del mesodermo. En este caso, del mesodermo visceral.
que va a rodear a este intestino anterior, ¿okay? Y de las células de la cresta neural. Es decir, la mayor parte de la formación del sistema respiratorio, cuando le digan de qué capa o hoja embrionaria se forma en general el sistema respiratorio o se forma lo que es el epitelio, se tiene que contestar que se forma de la hoja embrionaria endodermo. Pero si específicamente se dice que lo que es el cartílago, el tejido conectivo y la parte muscular se va a formar tanto de células que se han ido diferenciando y que provienen de lo que sería del mesodermo, que es la otra hoja embrionaria, pero también del ectodermo, que el ectodermo a su vez va a diferenciar unas ciertas células que van a formar la cresta neural, que es lo que mencionan acá, de forma de la cresta neural. Entonces, ¿dónde, en qué parte se forma el intestino, el sistema respiratorio o el esbozo o el primordio del sistema respiratorio del intestino, pero anterior? Es decir, del endodermo. Y eso va a depender del tipo de pregunta que se les va a hacer y ustedes van a contestar. Puede ser que la respuesta sea del endodermo, que la respuesta sea del intestino anterior, ¿ok? Y va a formarse estas 4 estructuras, que serían la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Son las 4 estructuras que se van a formar del divertículo respiratorio. ¿Okay? Entonces tenemos en la pared ventral, la parte anterior del intestino anterior, se va a formar lo que es este divertículo respiratorio que está aquí en azul. ¿Ok? Y también se le puede denominar, algunos autores lo mencionan como divertículo respiratorio, otros le llaman yema pulmonar, pero bueno, esa es la primera estructura que se forma cuando se están diferenciando las células para poder formar todo el sistema respiratorio, ¿no? Entonces tenemos que al principio va a haber una comunicación de lo que es esta yema pulmonar o primordio respiratorio con lo que es el endodermo como tal, ¿no? La parte del intestino primitivo anterior, ¿no? Entonces va a haber una comunicación. El divertículo se expande caudalmente, o sea, va a crecer hacia abajo, o sea, caudal, y se va a elongar y va a formar 2 crestas longitudinales, denominadas crestas tráqueo-esofágicas. Y aquí lo vamos a poder ver. Y estas crestas van a separar este divertículo que se está formando con lo que sería el intestino anterior. Porque el intestino anterior tiene que formar esas células, van a irse diferenciando para formar las estructuras propiamente del sistema digestivo. ¿Okay? Por eso esta estructura que se va formando cuando se va elongando esta yema pulmonar son estas crestas que van a separar estas 2 estructuras. Y aquí lo podemos ver mejor. Entonces tenemos que se llama formar estas crestas que van acá. Y estas crestas, ¿sí?, van a ir como introduciendo, las células van a ir diferenciándose y se van a ir introduciendo hacia la parte media. ¿No? Estas son las crestas, como se ve en esta también imagen. Entonces, estas crestas se van a fusionar y después van a formar lo que es el tabique traqueoesofágico. Primero se forman las crestas traqueoesofágicas, ¿sí?, que son estas estructuras, y después estas van a formar lo que es el tabique, de crestas hacia tabique. Y después este tabique obviamente después va a separarse y va a formar lo que sería, dejando en la parte anterior lo que va a ser todo el sistema respiratorio, o sea, todas las estructuras que van a formar el sistema respiratorio, y va a dejar de la parte posterior a lo que sería posteriormente la formación del esófago, de lo que sería el tubo digestivo. ¿Ok? Como lo ven acá. Entonces tenemos que esta porción ventral que queda va a tener lo que es la tráquea, ¿sí?, y lo que serían las
yemas pulmonares. Esa es la estructura que quedaría en la parte anterior. Y este primordio respiratorio sigue comunicado con la faringe a través del orificio laríngeo, que es este orificio. Va a seguir en comunicación con lo que sería la parte del tubo digestivo, a nivel de lo que sería la faringe, ¿no? Entonces se le denomina orificio laríngeo. Entonces, ¿cómo se forma? La primera estructura, que es la laringe, tenemos que el epitelio, como ya habíamos visto que de manera general, o sea, todo lo que es el epitelio se va a formar del endodermo, ¿no? Entonces, este epitelio que reviste a la laringe también proviene del endodermo, ¿no? Entonces, tenemos que y los cartílagos y los músculos, recordarán que de manera de toda la estructura del sistema respiratorio habíamos quedado que se formaban del mesodermo, que son células del mesénquima, y del ectodermo, ¿no? Que eran específicamente de la cresta neural. Entonces, pero aquí vamos a especificar que del mesodermo se forman los cartílagos y músculos, pero específicamente del cuarto y sexto arco faríngeo, la laringe, ¿no? Y esto es importante que lo tomen en consideración. Entonces, estos células de estos arcos se están proliferando y se van diferenciando y el orificio laríngeo va a cambiar, o sea, va a ir creciendo y va a cambiar su forma de un aspecto ovoide a lo que sería una forma de T, ¿okay? Y ahí quedaría lo que sería el orificio laríngeo, ¿no? Y lo que es el mesénquima de los arcos, es decir, que las células que provienen de la cresta neural, que van a estar formando parte de la laringe, van a formar específicamente los cartílagos, que serían los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides, ¿no? En la forma adulta del orificio laríngeo ya quedaría así, de esta manera, ¿no? Entonces, esto es la formación de lo que sería esta parte de la laringe. Como vemos acá, como toda estructura tubular va a tener, primero cuando se va formando, se va a cerrar ese tubo y después se va a volver a abrir, o sea, se va a recanalizar ese tubo, ¿ok? Eso es lo que va a pasar con la laringe y al final, cuando se está recanalizando, se va a producir la formación de los ventrículos laringeos y posteriormente de las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Aquí tenemos a los cartílagos que habíamos visto que provienen de ¿qué? De la cresta, de células de la cresta neural, es decir, del ectodermo. Entonces aquí tenemos el cartílago cricoides, aquí tenemos las cuerdas vocales falsas, aquí están las cuerdas vocales verdaderas, aquí tenemos el cartílago tiroides, y aquí está la formación de la tráquea, ¿no? La laringe y después posteriormente la tráquea. ¿Cómo se forma la tráquea, los bronquios y pulmones? ¿Okay? Entonces tenemos, mientras se separa el intestino anterior de la yema pulmonar o divertículo respiratorio, vamos a tener que se va a formar la tráquea, las bolsas laterales, las yemas bronquiales o pulmonares, que son estas, ¿no? Primero era una cresta, como habíamos visto, la cresta, después un tabique y después se separan, dejando la tráquea con las yemas pulmonares. Entonces aquí tenemos cómo se va formando en otra imagen, ¿sí? Cómo está aquí la yema respiratoria, están las yemas bronquiales o pulmonares, ¿sí? Y aquí está la tráquea que se va elongando, ¿no? Y va formando el sistema respiratorio. Aquí vemos cómo al principio son crestas tráqueo-esofágicas y después el tabique tráqueo-esofágico y después se sueltan quedando en la parte anterior lo que es la tráquea y en la parte posterior lo que sería el esófago. En cuanto a la formación de la tráquea, tenemos que el epitelio, como en todo el sistema respiratorio, proviene del endodermo y el cartílago, el músculo y el tejido conectivo del mesodermo, ¿no? En este caso tenemos acá el mesodermo esplácnico, como va rodeando lo que es el endodermo,
Y vemos acá cómo se va formando el epitelio, la luz de la tráquea. Y este epitelio es de endodermo y posteriormente tenemos cartílago en desarrollo y el tejido conjuntivo, ¿no? Que se van formando, que todo esto se va formando del mesodermo, ¿no? Del mesenquio, que serían estas estructuras que se van a ir formando. Ya la quinta semana, pues ya está formada la tráquea, ya se separó, ¿no? La yema pulmonar de un inicio ya se separó y se empieza a formar los bronquios, ¿no? Entonces, las yemas bronquiales se agrandan y forman bronquios principales, derecho e izquierdo, ¿no? Y aquí tenemos los dos bronquios, en este caso el derecho, que tiene 3 lóbulos, y el izquierdo, perdón, 3 bronquios y aquí el izquierdo. Ok, entonces, y estos a su vez, el término que utilizan es que prefiguran, o sea, ya van haciendo que se vaya formando y dando un aspecto de lo que posteriormente se va a desarrollar, que sería el pulmón, ¿no? Como vemos acá, aquí alrededor. Entonces, tenemos que estos bronquios van a tener ramificaciones y van a ir subdividiéndose. En la primera tenemos 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, como ven acá, ¿no? Dice, a los 6 meses hay 17 niveles de ramificaciones de los bronquios, ¿no? Como vemos acá. Se van a ir subdividiendo. El crecimiento del desarrollo caudal de los pulmones, es decir, mientras van creciendo estos bronquios, se va prefigurando todo lo que es el pulmón y su crecimiento es caudal, ¿no? Hacia abajo. Los bronquios continúan subdividiéndose hasta llegar a 17 niveles de ramificación, como se había mencionado, y después del nacimiento puede haber hasta 6 divisiones adicionales, ¿no? De esta formación de los bronquios. Pero más que sería un poco más, son como 6 más o menos ramificaciones, y de ahí tenemos que siempre, esa es en la parte anatómica, ¿no? De lo que se está formando, pero en la parte funcional, ¿sí? Ya tenemos que la función está desde hace mucho tiempo de cefálico a caudal, ¿no? Acuérdense que primero lo que se forma es cefálico y después esa es la que primero adquiere la funcionalidad y posteriormente ya sería lo que sería la parte caudal, lo que va también, después de formarse, adquirir la función respectiva. Y en cuanto a la formación de los pulmones, ya formadas estas ramificaciones bronquiales, tenemos que con el crecimiento caudal que habíamos visto que se estaba prefigurando los pulmones, pues ya tenemos que, como ven acá, cómo ha ido creciendo de manera caudal el pulmón, y las llamas pulmonares se expanden en la cavidad del cuerpo, ¿no? Que está acá. Ahí se van a empezar a expandir. De la 7ª semana a la 8ª semana, miren cómo ya de manera caudal ya crecieron totalmente lo que sería tanto la cavidad como los pulmones. Después tenemos que, aquí está, el mesodermo es el que va a formar, que esto es importante que lo tomen en consideración, de qué hoja embrionaria se forma lo que sería la pleura. Se forma del mesodermo, lo que sería la pleura, ¿sí? Del pulmón. Entonces se va a formar la parte interna, como ustedes ya saben, es la pleura visceral, y la parte externa es la pleura parietal. Aquí vemos la pleura parietal, que es esta línea de acá, y la visceral sería la que está prefigurando lo que son el árbol bronquial, ¿no? Aquí vemos cómo se va formando el esbozo pulmonar, cómo va creciendo caudalmente y va formando ya lo que sería anatómicamente el pulmón, ¿no? El pulmón que va a estar en una parte adherida al pulmón, lo que sería la formación de la pleura visceral, y lo que estaría en la parte externa, lo que sería la pleura parietal.
es importante que ya formado el pulmón y todo el sistema respiratorio en sí, exista la maduración, ¿sí? Y entonces eso quiere decir que ya tiene que adquirir la función estos pulmones. Y por lo tanto, tenemos que primero se forman lo que serían los bronquios principales de esos esbozos de la yema pulmonar, ¿no? ¿Se acuerdan que había la tráquea y dos esbozos de yema pulmonar? En un inicio, entonces, esos dos van a ir madurando y se van diferenciando las células, entonces forman primero los bronquios principales, posteriormente los bronquios secundarios, después los bronquiolos terminales, y cada bronquiolo terminal va a tener bronquiolos respiratorios, y estos bronquiolos respiratorios, cada uno en 3 a 6 conductos alveolares se va a ir formando. Entonces, de los bronquiolos respiratorios tenemos que se van a formar, y también es importante que lo tomen en consideración, es de 3 a 6 conductos alveolares. ¿De dónde o de qué estructura se forman los conductos alveolares? Se forman de los bronquiolos respiratorios. ¿Cuántos conductos alveolares puede formar un bronquiolo respiratorio? De 3 a 6 conductos alveolares. Importante tomar en consideración. Y después, la última estructura que se forma serían los sacos terminales, en donde se encuentran los alveolos primitivos en un inicio. ¿Okay? Entonces tenemos que hay 4 periodos de maduración de lo que sería el pulmón. Entonces estamos hablando del primero, del periodo pseudoglandular, de 6 a 16 semanas. Aquí tenemos que todos los elementos del pulmón están desarrollados, excepto aquellos que están involucrados con el intercambio gaseoso. En este caso, quiere decir que los sacos alveolares todavía no se han formado. Se han formado los bronquiolos principales, los bronquiolos secundarios, los bronquios, perdón, secundarios, después los bronquiolos, como habíamos visto acá, los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios, ¿no? Algunos probablemente se pueda mencionar que sea lo que se estarían formando los conductos alveolares, pero los sacos terminales todavía. Los fetos que nacen en este periodo no sobreviven, ¿sí? Porque no se ha desarrollado la parte que tiene que ver con el intercambio gaseoso, en este caso con la respiración, ¿no? Entonces no se han formado los conductos alveolares ni los sacos terminales, que serían los alvéolos como tal. El segundo periodo es el periodo canalicular, que va de la 16ª semana a la 26ª semana. Y aquí es importante, es importante que en estos 4 periodos consideren lo básico, ¿no? Del primer periodo es que no hay sobrevida y que no se han formado las últimas estructuras. Aquí en el periodo canalicular quiere decir que ya hay luz en los bronquios y bronquiolos, o sea, hay tejido vascular alrededor, ¿sí? Los bronquiolos respiratorios y conductos alveolares se desarrollan, o sea, ya hay conductos alveolares, lo que no había en el primer periodo. Aquí ya hay conductos alveolares y probablemente se hayan formado algunos sacos terminales, que es decir, algunos alvéolos, algunos. Y que quizás a la 26ª semana, que es la última que incluye este periodo, pueda ser posible la respiración porque algunos sacos alveolares, es decir, algunos alvéolos se han formado al final, o sea, en la 26ª semana de este periodo. Entonces ahí la respiración es posible al final de este estadio, ¿no? Lo que sí es que habría, lo que se presentaría es una dificultad respiratoria por la deficiencia, obviamente, del surfactante, ¿no? Por la formación de los alvéolos. En el tercer periodo tenemos el periodo del saco terminal, que va de la 26ª semana al nacimiento.
En este periodo lo que se ve es que ya la parte capilar está ya en contacto con lo que serían los alvéolos, entonces vamos a ver que hay una barrera alveolo-capilar que ya se está formando. También tenemos que el epitelio ya es muy delgado y las células alveolares tipo 1 se desarrollan. Pero estas células alveolares tipo 1 es importante que consideren que provienen del endodermo. ¿Ok? Estas células alveolares tipo 1. Entonces aquí tenemos lo importante de este periodo es que ya hay lo que sería la barrera alveolo capilar, ¿no? Y que a la 26ª semana las células alveolares tipo 2 comienzan a producir surfactante. Entonces, todo este periodo ya hay una formación de surfactante que permite la expansión de los sacos alveolares. Entonces, el feto va a necesitar estar con 1000 gramos y estar entre la 26ª semana a la 28ª semana para que tenga un surfactante casi suficiente para que pueda realizarse el intercambio gaseoso en el momento del nacimiento. Y tenemos que el neumocito tipo 2 y cuerpos lamelares se producen en la semana 26ª y lo que sería la composición del surfactante pulmonar, tenemos que un 80% está formado por fosfolípidos, el 10% por proteínas y 10% por lípidos neutrales. Esa es la constitución de lo que sería el surfactante. Pero ya en el último periodo, que es el periodo alveolar tardío, ya estamos hablando que puede ser que se tome en consideración desde también, algunos autores lo mencionan que a partir de la semana 32 hasta la niñez, es decir, hasta los 8 años, perdón, es que es esta parte del periodo, abarca este periodo, ¿no? En donde los bronquiolos respiratorios finalizan en sacos terminales. Los sacos terminales llegan a formar los conductos alveolares y estos a su vez van a formar los alvéolos. Desde el 3er al 4.º año, los alvéolos continúan desarrollándose. ¿Sí? Al nacimiento los pulmones están llenos de líquido y el líquido va a ser reemplazado obviamente por aire, ¿no? Y el líquido es eliminado a través de que cuando esto ocurre el nacimiento. El líquido del cuerpo es eliminado a través del canal del parto por la compresión del tórax, ¿no? Después por aspiración, tanto en boca como nariz, a través de los capilares pulmonares, cuando se realiza el intercambio gaseoso y de las arterias pulmonares, venas y linfáticos. Que también es importante tomarlo en consideración, ¿no? Cómo es eliminado el líquido de los pulmones. Después de nacer, el mayor crecimiento va a ser en número de bronquiolos respiratorios y alvéolos y no se va a incrementar el tamaño, o sea, no crecen en tamaño, sino más bien en número, ¿no? Porque acuérdense que habíamos visto que se iban a seguir subdividiendo, ¿no? Hasta 17 subdivisiones habían después del nacimiento. Ya formado todo lo que es el sistema respiratorio, entonces vemos que a las malformaciones congénitas que se pueden presentar es, en el mayor de los casos, es de etiología desconocida. Se ha propuesto un mecanismo patogénico para todas las malformaciones, siendo la etiología la siguiente, ¿no? Primero, el defecto en la diferenciación y separación de la porción ventral del intestino anterior primitivo. ¿Se acuerdan cuando se estaba formando lo que son las crestas tráqueo-esofágicas, ¿no? Ahí va a venir la malformación más común del sistema respiratorio, en esta parte. ¿Y cuál es? Es la atresia esofágica, con o sin fístula tráqueo-esofágica, ¿no? Esta se presenta en un 90% de los casos. Es la porción superior del esófago que termina en una bolsa ciega, ¿no? Y la otra parte va a formar la fístula. Esa es la forma que más usualmente se presenta, y aquí la vemos, es la letra A. La alteración y esta atresia se forma por la alteración en la separación del esófago y la tráquea por el tabique tráqueo-esofágico, como habíamos visto. ¿Ok? Entonces,
Y esta es la letra A, es la malformación más común que se presenta. Entonces, vamos a explicar estas 5 formas de presentación que tenemos de esta malformación congénita denominada atresia esofágica. La primera es una atresia esofágica con fístula, de la letra A. La parte proximal ciega termina en un saco ciego, ¿no?, del esófago. Pero la parte distal va a terminar en una fístula, o sea, va a ser comunicación el esófago con la tráquea. Esa es la forma más común de presentarse la atresia esofágica. ¿Okay? La otra forma en la que se puede presentar es cuando es una atresia esofágica sin fístula traqueoesofágica, como vemos acá. O sea, aquí vemos un endodermo que está formando el esófago. Por esa parte del esófago que se va a formar va a terminar en 2 sacos, uno superior y uno inferior, ¿no? Y no hay comunicación con la tráquea. La tercera forma en cómo se presenta es cuando hay una comunicación del esófago con la tráquea. Aquí lo vemos. Entonces solamente hay una comunicación del esófago de este lado. Y tenemos, aquí hay una ligera atresia, ¿no?, por la comunicación. Aquí en la cuarta forma en cómo se presentan tenemos que esta es la parte contraria a la más común, que es la letra A. Y la letra D, tenemos que la porción superior del esófago está terminando con una fístula, con una comunicación hacia la tráquea, y la parte inferior termina en un saco ciego. Y la última forma de presentarse es cuando el esófago termina en una fístula, en 2 fístulas, una por la parte superior y otra por la parte inferior. Esas son las 5 formas de presentarse la atresia esofágica. Otra sería la anomalía en el crecimiento del pulmón. Ya cuando se presentan estas alteraciones durante el crecimiento del pulmón, tenemos que se puede presentar tanto la agenesia como la aplasia o la hipoplasia, ¿no? Es decir, es una falla en el desarrollo pulmonar. Entonces puede ser por la agenesia, que es totalmente la ausencia del bronquio y del pulmón. Entonces quiere decir que cuando estaban pegados en la formación, o sea, cuando ya se iba formando la yema pulmonar, se veía la formación posterior de lo que sería la tráquea y lo que serían las yemas pulmonares. En este caso, no se desarrolla las yemas bronquiales o las yemas respiratorias, ¿no? Y si la agenesia unilateral puede ser que sea compatible con la vida, pero si es de las 2 partes, pues es incompatible. En cuanto a la aplasia, tenemos que es la presencia de un bronquio rudimentario, no está bien diferenciado para que se realice la formación de las estructuras que se requieren, que termina en un fondo de saco, como lo habíamos visto, con ausencia de tejido pulmonar y arteria pulmonar. Entonces, todo este bronquio hace que no esté bien formado y tampoco se forme el pulmón. Eso se dice que es la aplasia. Y la hipoplasia es la presencia del árbol bronquial y la arteria, pero son pequeños. O sea, hay menor número de generaciones bronquiales. Recordemos que había como 17 subdivisiones de lo que serían las generaciones bronquiales que se iban a ir formando. Y está acompañado con hipertensión pulmonar. Es bilateral, la hipoplasia, no hay posibilidad de sobrevida. Si esta hipoplasia es también unilateral como la aplasia, entonces sí puede ser compatible con la vida.
La etiología es desconocida de estas tres formas de presentación durante el desarrollo pulmonar. Se presenta acompañados también por malformaciones cardíacas, esqueléticas, gastrointestinales, vasculares o genitourinarias. Y el diagnóstico depende del grado de afectación y el tratamiento es desde conservador, hasta lo que sería el uso de ventilador o de oxígeno. Aquí tenemos donde no se puede observar el pulmón. Está otro que es pequeño, aquí lo vemos, un pequeño de hipoplasia y uno del tamaño normal. La otra malformación congénita se refiere a la malformación difusa, ¿no? Que es déficit congénito del surfactante. Entonces nos va a dar lo que sería el síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de membranas hialinas. Esto es cuando el surfactante es insuficiente, o sea, no se forma suficiente surfactante para producir la tensión aire-agua y aumenta el riesgo de que los alvéolos colapsen y eso se le denomina atelectasia. Esta es la causa más habitual de muerte prematura, más o menos en un 20%. El tratamiento es la restitución o la aplicación de surfactante y el soporte ventilatorio para este tipo de patología. Tenemos la cuarta forma de presentación de las malformaciones congénitas, que sería la local, que es el secuestro pulmonar. Como vemos acá, que ya sea dentro de la parte lobular del pulmón o fuera de, como esta parte de acá. Se produce en zonas en donde no hay comunicación con el árbol bronquial. Por ejemplo, aquí no está en comunicación, aquí tampoco. Puede ser intralobar o extralobar. Intralobar, como lo vemos acá, zona del parénquima dentro de un lóbulo pulmonar con su pleura visceral, que está desconectada de lo que sería la vía aérea y recibe circulación arterial. Y el tratamiento es quirúrgico, al igual que el extralobar. En este extralobar tenemos tejido pulmonar separado del resto del pulmón y rodeado por su propia pleura, recibe circulación sistémica, no hay conexión con la vía aérea y el tratamiento es quirúrgico. En ambos casos, cuando se habla de secuestro pulmonar, es que esa parte del pulmón no tiene conexión con la vía aérea. La otra malformación congénita es la atresia laringea parcial o completa. Aquí tenemos una atresia completa por la falta de recanalización de la laringe. Como ya les había mencionado, cada estructura tubular, cuando se están formando y diferenciando las células, tienen que cerrarse y después volverse a recanalizar. Entonces, en este caso, no se ha recanalizado y hay una atresia laringea, ¿no? Que obviamente está obstruyendo la vía aérea. Los pulmones se empiezan a dilatar y están llenos de líquido, y el tratamiento es la dilatación endoscópica y o recanalización de esta laringe. Otras últimas dos formas de presentación de estas malformaciones congénitas serían los lóbulos ectópicos, lóbulos pulmonares, que parten de la tráquea o el esófago, se forman por yemas respiratorias adicionales. Se recuerdan que en un inicio es una tráquea con 2 yemas pulmonares, en este caso se forman otras yemas más y el tratamiento es quirúrgico. Y la última malformación es el quiste pulmonar congénito, por dilatación de bronquios terminales, pequeños o múltiples, producen las infecciones recurrentes y ya se forma una infección crónica, ¿no? Y el tratamiento obviamente es la resección quirúrgica.
¿Ok, chicos? Entonces, esto es todo lo que implica la formación del sistema respiratorio. Un momentito, voy a pasarle lista. A ver, Gracias, maestra, por no de nada a ustedes. Entonces, les voy a pasar el PPT al delegado y al subdelegado y ellos ya se lo van a participar a todos. Le dan una repasada, es muy sencillo, pero las preguntas les pueden ayudar para su examen, su nota final. Listo. Muchísimas gracias por su paciencia y que tengan una bendecida tarde. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, Miss. Gracias, Cuídese Doctora, mucho, buenas Miss. tardes. Buenas tardes. Que estén Doctora, muy bien. cuídese. Que la bendiga. Feliz semana. Igualmente, cuídense mucho, chicos. Nos vemos.